Romanos capítulo 8, versos 5 al 9. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan los que son de la carne? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Aleluya, denle un aplauso al Señor, por favor, y tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hay una lucha continua. Hay una lucha continua, mi amado hermano. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Hay una lucha continua, una lucha que nunca para. ¿Y cuál es esa lucha? Hay una lucha continua que está día y noche, se oponen entre sí. Esa lucha continua es entre el Espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere las cosas del Espíritu y la carne quiere las cosas de la carne. Ahora en este momento quiero hablarle acerca de este tema. Por eso le comienzo diciendo que hay una lucha continua. Mire qué interesante esto. La carne quiere las cosas de la carne. ¿Sabe que hay algo muy interesante? La carne quiere las cosas de la carne. Cuando me refiero a la carne me refiero a este cuerpo, ¿sí me entiende? Las cosas de la carne, el cuerpo, la carne quiere las cosas de este mundo. Mire, la carne, hermano, su cuerpo se seca. ¿Sí? Si estamos aquí, la carne se seca. Si usted se da cuenta, hay cristianos secos. Espero que aquí no haya. Hay cristianos que están secos, hermano. La carne se seca. Ahora, escuche, esto es muy interesante. La carne, el cuerpo, nosotros, este cuerpo de carne se seca, se deprime. ¿Alguna vez se ha deprimido usted? La carne se deprime. Es bien interesante porque la carne se deprime. La carne se deprime, este cuerpo se deprime. Se seca. Hay muchos cristianos secos, no alaban a Dios, no se gozan en la presencia de Dios porque su carne no se los permite. La carne se seca, se deprime, se desanima. Mire, cuando usted no quiere venir a la iglesia, no quiere orar, ¿usted cree que quién está desanimado? ¿El espíritu o la carne? La carne. No es el espíritu. La carne, mi amado hermano, se desanima. Hay gente que está desanimada porque su carne, su cuerpo no le permite, no quiere buscar de Dios. Y una de las cosas más es que la carne se debilita. ¿Sí sabe eso, verdad? La carne se debilita. La carne se deprime, la carne se debilita, se desanima. Hay mucha gente que está desanimada, que ya no quiere buscar a Dios. Es porque ha alimentado más su carne que todas las otras cosas. Ahora, yo le quiero hablar este día acerca de cómo fortalecer nuestro espíritu. ¿Cómo vamos a fortalecer nosotros nuestro espíritu? Ahora, hay algo muy interesante aquí, porque la lucha es entre su cuerpo, su carne y el espíritu. Y dice la Biblia que el espíritu quiere las cosas del espíritu, pero la carne quiere las cosas de la carne. Ahora, ¿qué es lo que quiere su carne? ¿Qué es lo que quiere su cuerpo? Disfrutar. Usted está en la iglesia y se aburre. Usted está en la iglesia y pasan 2 horas y se aburre la gente, pero usted está frente a la televisión y allí no se aburre. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Usted pasa en el teléfono todo el día y no se aburre, pero pasa en la iglesia orando 2 horas y se duerme, y frente al teléfono no nos dormimos. Bueno, al menos eso es lo que pasa conmigo, no sé si con usted, ¿verdad? Entonces, ¿sabe por qué? Porque yo se lo he dicho más de una ocasión.
las cosas espirituales, hermano, tienen que buscarse conforme al Espíritu. Las cosas espirituales, hermano, lo cansan a uno. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros alimentemos nuestro espíritu. Pues las cosas de la carne, mire, hay personas que están muy cansadas de tanto trabajar. Pero mire, si dejan de ir a trabajar. El día de ayer me visité a una persona y me decía: pastor, he trabajado de lunes a domingo y estoy muy cansado. El cuerpo sí se cansa, está cansado, pero mire si deja de ir a trabajar. No, no deja de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque él está viendo lo material. Ahora, y hay gente, hermano, que está de esa manera. La carne se cansa, pero no deja de hacer las mismas cosas. Y lo espiritual comienza a cansarse, comienza a desanimarse, se deprime, se seca y ya no quiere buscar de Dios. ¿A cuánto les ha pasado así? ¿A cuánto les cuesta buscar de Dios? A mí me cuesta orar, pero tengo que hacerlo. ¿A cuánto les cuesta buscar a Dios? ¿A cuánto les cuesta decir otra vez a la iglesia? Espero que ustedes no digan así, pero a veces decimos otra vez a la iglesia, otra vez a hablar de lo mismo. ¿Sabe por qué viene ese pensamiento a nosotros? Porque nuestra carne no quiere buscar a Dios. Ahora, pero si anda de fiesta en fiesta diariamente, ahí no se cansa. Ahí estamos aún hasta contentos, porque estamos alimentando esta carne. Ahora, ¿cómo nosotros fortalecemos nuestro espíritu? Quiero leerle, antes de seguir adelante, quiero leerle cómo dice una traducción que está más pegada al original. En los mismos versos 5 dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Escuche esta traducción: pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo. Es el mismo verso, pero en una diferente traducción. Ahora, esta traducción es un poquito más entendible. El verso 6 dice: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Escuche esto: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestro cuerpo desea, entonces quedamos separados de Dios. Así es que nosotros debemos de ver esto. Pero si piensas solo, escuche esto, si piensas solo, la Biblia dice, si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Mira el verso 7. Quiero leerle esto para que lo entendamos de una mejor manera. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. ¿Por qué hay gente que solo piensa en hacer lo malo? Porque no controlan sus malos deseos. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer a la ley de Dios. Pero por eso los que viven obedeciendo a sus malos deseos no pueden agradar a Dios. Ahora, es tan interesante, esta traducción está un poquito más clara, más pegada al original. Ahora, pero quiero que veamos ahora nosotros cómo es que nosotros vamos a fortalecer nuestro espíritu. Según la palabra de Dios, ¿cómo fortalecemos nuestro espíritu? La Biblia dice aquí que nos da algunas pautas, y yo quiero que en esto usted se enfoque, cómo nosotros podemos fortalecer nuestro espíritu. Ahora, una de las primeras cosas que yo le quiero tocar es que una de las maneras que fortalezcamos lo espiritual es pensando en las cosas del espíritu, pensando en lo espiritual. Ahora, la Biblia dice, los que piensan en las cosas de la carne no pueden agradar a Dios, pero los que piensan en las cosas del espíritu, esos agradan a Dios. Ahora, una de las maneras de nosotros fortalecer nuestro espíritu es pensando en las cosas del espíritu. Ahora, pero hay una gran mayoría de gente que dice ser cristiano que no piensa en lo espiritual. Mira, hay una gran mayoría de gente que dice ser cristiano que no está pensando en las cosas del espíritu. La gente piensa en cómo hacer dinero. ¿Se ha dado cuenta de eso? La gente está pensando cómo hacer dinero. Trabaja día y noche para hacer dinero. Entonces, ¿qué está alimentando cuando la gente está pensando en hacer dinero? La carne.
Ahora, cuando queremos fortalecer nuestro espíritu, debemos pensar en las cosas del espíritu, no en las cosas de la carne. Pero la mayoría de gente hoy vive pensando en hacer dinero, vive pensando en el siguiente proyecto que va a hacer, vive pensando en las cosas materiales. Y no está mal que usted piense en tener algo para usted. Lo que está mal es dedicarse solo a eso. Ahora, quiero que usted me entienda eso. Una manera de fortalecer nuestro espíritu es pensando en las cosas del espíritu. Ahora, su pensamiento tiene que ser día y noche pensar en lo espiritual. Usted va caminando, usted va pensando: ¿cómo puedo servirle a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo yo ser usado más por Dios? ¿Cómo yo puedo que Dios me use más? ¿A dónde voy a predicar? ¿A dónde voy a ir hoy? ¿A quién voy a ayudar ahora? ¿A dónde me están esperando? Espíritu Santo, ¿a dónde me vas a mandar hoy? ¿Dónde hay una necesidad? Pensando en las cosas del espíritu. Ahora, pero la mayoría de gente sale de la iglesia y no se vuelve a acordar de lo espiritual hasta que viene otra vez a la iglesia. Se enfoca en todo lo de afuera, en su trabajo. Ahorita la gente se acuesta pensando: mañana voy a trabajar. Usted no sabe si va a amanecer despierto el día de mañana. Pero a veces: mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hermano, ¿por qué no decimos lo contrario? Si pensamos en una de las formas que vamos a fortalecer nuestro espíritu, es pensando en lo espiritual. El cristiano lo que debe de pensar es: ¿qué yo voy a hacer para ganar a las almas perdidas? ¿Cómo Dios me puede usar para que yo gane más almas para Cristo? No importa en el lugar donde usted esté. Si usted está aquí, su pensamiento debe de ser: ¿cómo yo puedo ser usado más por Dios? ¿Cómo yo puedo compartir la palabra de Dios más? Ese es el pensamiento que debe de tener un cristiano. Pensar en las cosas del espíritu. Ahora, los que piensan en las cosas del espíritu no van a pensar en enriquecerse en esta tierra, porque la riqueza que usted tiene en esta tierra aquí se va a quedar. Déjeme decirle que todo lo que usted tiene aquí, cuando usted se muera, nada de eso se va a llevar. Y hay gente que sigue haciendo tesoros en esta tierra. Y Jesús dijo que no hagamos tesoros en esta tierra, sino que hacer tesoros allá, en el reino de los cielos, donde nada ni nadie puede destruirlo. Y hay gente que está haciendo tesoros aquí en esta tierra y se ha olvidado de Dios. Qué bueno que usted hoy está aquí, porque ahora quiero que nosotros miremos esto. Aprendamos, aunque sea algo, cómo fortalecer nuestro espíritu. Ahora, una manera de las que fortalece lo espiritual es pensando y haciendo las cosas del espíritu. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios que usted haga? Que le obedezca, que trabaje para Él, que se acerque a Él, que le busque en oración, que lea su palabra, que doble rodillas, que esté diciéndole: Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que sigue ahora? Fortalezca el espíritu pensando en las cosas del espíritu. Ahora, pero si usted piensa en las cosas de la carne, el que piensa en las cosas de la carne, mi amado hermano, no está pensando en ningún momento en las cosas del espíritu. El que piensa en las cosas del espíritu debe andar en el espíritu. Escuche esto, qué interesante. ¿Usted ha visto cristianos que en la iglesia son cristianos y afuera no? ¿Cuántos han visto de esos cristianos? El que piensa en las cosas del espíritu tiene que andar conforme al espíritu. Mire, es lamentable que hay gente, como le dije en la otra ocasión, que en los trabajos ni se conocen por ser cristianos, pero aquí somos los que más adoramos. Espero que aquí no hayan de esos. Aquí somos los que más adoramos a Dios, pero afuera damos un mal testimonio. Y eso no tiene que ser así. Si usted es cristiano, aquí debe andar allá afuera en el espíritu. ¿Y cómo anda en el espíritu? Usted ve a una persona y lo primero que piensa y que siente es: a esta persona Cristo la ama, murió por él. Es un borracho, sí, pero Cristo lo ama. Cristo lo ama. No, es un drogadicto, es un homosexual, sí, pero Cristo lo ama. Y esta persona puede ser muy usado por Dios. En eso es lo que piensa. El que piensa en las cosas del espíritu anda conforme al espíritu. Y el espíritu, hermano, en las cosas, cuando pensamos en las cosas del espíritu, nosotros pensamos solamente en hacer la voluntad de Dios. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Si usted vive por el espíritu, ande conforme al espíritu.
Ahora mire esto, mire, si usted piensa en las cosas del Espíritu, tiene que andar en las cosas del Espíritu. Ahora, pero hay cristianos que andan como todo, pero menos pensando en las cosas del Espíritu. Hay cristianos que salen de su casa, salen de la iglesia y ¿saben qué van pensando? ¿A quién le pueden hacer una maldad? Y eso, déjeme decirle eso, aunque a usted no le guste, se lo voy a decir, que eso, si usted hace eso, usted no es cristiano. Bueno, no cristiano, cristianos son todos, usted no es hijo de Dios. Si usted le hace una maldad a alguien donde lo encuentra, usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo, todavía necesita arrepentirse. Se tenía que decir y se dijo. Si usted hace maldad tras maldad, Dios en ningún momento está con usted. ¿Por qué? Porque Dios no puede morar en un corazón lleno de maldad. Dios no puede morar en un corazón que ande pensando hacer una maldad. Ahora, tenemos que ver esto. Si usted camina en las cosas del Espíritu, usted lo que va a salir pensando en su casa es: ¿a quién es el primero que yo voy a encontrar para bendecirlo? ¿Bendecirlo con qué? Con la palabra de Dios. ¿Bendecirlo con qué? Con lo que Dios me ha dado. Aquí en el trabajo, ¿a quién es el primero que yo le voy a hablar de Dios? No, ¿a quién es el primero que le voy a llenar de mi odio que tengo? No. ¿A quién es el primero que yo voy a bendecir? ¿A quién es el primero que yo voy a estar bendiciendo hoy este día? Piensa en las cosas del Espíritu y va a caminar conforme al Espíritu. No pensando en hacerle mal a nadie. El que piensa en las cosas del Espíritu camina conforme al Espíritu. Por eso es que los hombres de Dios, Jesús iba caminando y miraba la necesidad. ¿Se acuerda de eso? Jesús en el capítulo 5 de San Juan, él iba caminando y ¿sabe para dónde iba Jesús? Para una fiesta. Para una fiesta iba Jesús. Y llega al capítulo 5 del libro de Juan y Jesús pasa por el estanque llamado Betesda. ¿Y sabe qué vio Jesús allá en ese estanque? Una necesidad. Había un hombre con 38 años sin poder caminar y Jesús dijo: aquí hay una necesidad, y Jesús fue allí. Mire qué interesante esto. Cuando usted camina conforme al Espíritu, donde usted pasa, el Espíritu le dice: en esa casa hay necesidad, vete a orar ahora. En esa casa hay necesidad. A Pablo el Espíritu lo guiaba y él le decía: vete allá, vete allá. Y también el Espíritu le dice: no vayas allá. El Espíritu lo guía. El que camina conforme al Espíritu es guiado por el Espíritu. Así es que ahora yo quiero que usted y yo entendamos esto. Si caminamos conforme, si nosotros caminamos con Dios, tenemos que caminar conforme al Espíritu. Ahora, mire esto: no pienses en las cosas de la carne. Es difícil no pensar en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que agrada a su cuerpo, a su carne? ¿Qué es lo que lo agrada? Hay una lucha. Y fíjese que, quizás nunca le he dicho esto, pero se lo voy a decir. Fíjese que hay algo tan interesante, que en muchas ocasiones sabemos personas que los podemos dar cuenta quién está alimentando más a usted. Si sabe eso. Sabe que yo me puedo dar cuenta cuando usted está comiendo un poquito de más comida. ¿Verdad que nos podemos dar cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos dar cuenta? Porque se pone más rellenito, ¿verdad? Se pone más gordito. Pero cuando yo lo veo en forma, no de galón, sino que en forma bien bonito, entonces yo digo: esta persona se está cuidando, tiene una dieta. De la misma manera, habemos personas que los podemos dar cuenta de que usted está alimentando más la carne o el espíritu. Porque cuando usted alimenta el espíritu, usted viene con ese fuego del espíritu. A usted el mundo lo trata mal y usted ¿qué dice? Que Dios te bendiga. A usted el mundo lo odia y usted lo ama. A usted la gente le dice: te odio, y usted le dice: yo te amo, Cristo murió por ti. Eso es lo interesante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué interesante es esto? Porque una persona que no tenga a Dios y al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dentro, cuando lo ofenden, ¿qué hace? ¿Se ha fijado? Ayer mirábamos unos gallitos nosotros que estaban peleando los dos, así, y uno le empezó a picar y el otro se volteó y comenzó a pelear también. Y una persona que camina en la carne, le dicen una cosa y él dice 5 más. Entonces, esos no son frutos del Espíritu de ninguna manera.
El fruto del Espíritu es, o sea, caminar en lo espiritual es que si a usted alguien lo ofendió, usted va a responder lo mismo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no se va a rebajar a como está el otro, ¿verdad? Porque eso habla mucho de usted. ¿Por qué cree que yo no me pongo a discutir con un montón de gente? Porque, hermano, nosotros debemos de ser sabios. Si alguien lo está ofendiendo, yo no sé, la vida de esa persona vive amargada, no tiene esposo, no tiene esposa, algo le falta, vive amargado. Y yo no tengo que caer en ese fuego. ¿Sabe que lo que el diablo quiere es provocarlo? Mire, cuando la gente se acerca a usted a decirle, esto que haces no está bien, lo otro que haces no está bien, es el mismo diablo queriendo provocarlo a usted. ¿Sabe qué quiere la gente? Que usted saque maldición de su boca. Mire, cuando alguien se acerca a decirle cosas negativas, dígale, que Dios te bendiga. No se enoje. Que Dios te bendiga. Sabes, Dios te ama. Sí, pero mira, es que lo has hecho mal, lo estás haciendo mal. Que Dios te bendiga, yo te aprecio. Y por favor, usted que está aquí, si se acerca a alguien, dígale, wow, lo estás haciendo muy bien, sigue adelante. Pero vemos un error y ¿qué hacemos? Se lo restregamos en la cara a la gente. Cuando usted ve un error, acérquese y dígale, oremos, ora por mí, yo voy a orar por ti. Las cosas de la carne, cuando vivimos nosotros pensando en las cosas del Espíritu, fortalecemos nuestro espíritu. Pero cuando pensamos en las cosas de la carne, alimentamos la carne. ¿Por qué la gente piensa en las cosas de la carne? ¿Por qué la gente piensa en las cosas? Y esto es muy interesante, yo no tengo todo el tiempo ahora. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Escucha esto. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe por qué la gente piensa en trabajar y en trabajar y en trabajar? Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque al final de semana ve los dolaritos, ¿verdad? Pero esas son cosas temporales, dice Pablo. Y está bien que usted trabaje, pero que no sea el trabajo una adicción suya. Ahora, ¿por qué la gente piensa en las cosas de la carne? Porque las cosas de la carne se ven. Imagínese una comida, hoy que salga usted de aquí, se va a comer un steak. Ahora, sale de aquí, al momento va y lo pide y está un steak, y se lo va a comer. Las cosas se ven, pero son temporales. Ahora, las que no se ven son eternas. Usted no ve tal vez el resultado de estar viniendo a la iglesia, pero un día usted va a ver ese resultado. La gente está perdiendo el tiempo por cosas que no son eternas, son temporales. Hay gente que invierte tiempo en una casa y está bien hasta cierto punto. En un carro, invierte tiempo, pero esas cosas son temporales. Es en Dios. El tiempo que usted invierte en Dios es el único que usted va a aprovechar, es el único. Porque cuando usted llegue frente a la presencia de Dios, Dios no le va a decir, oh, trabajaste mucho, tuviste muchas cosas materiales, por eso pasa al reino de los cielos. No. Dios va a estar usted, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para mí? ¿Qué has hecho en mi pueblo? Eso es lo que ante Dios cuesta. Las cosas de la carne se ven. La gente va a trabajar porque al final de la semana va a haber un cheque. ¿Cuántos fueran a trabajar si no les pagaran? ¿Verdad que no fuéramos mucho? Simplemente no queremos que nosotros vamos a trabajar porque queremos que los paguen. Queremos ver un resultado al final. Por eso la gente se levanta. Yo sé que a usted quizás como a muchos no les gusta levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Pero ¿por qué lo hace? Porque al final de la semana va a haber un resultado temporal, que se va a quedar aquí cuando usted ya no esté aquí. Las cosas del Espíritu son eternas. Lo que usted hace para Dios es lo único que cuenta. Las cosas del Espíritu son eternas. Yo quiero que hoy en este momento le quiero hablar así tranquilo para que usted me entienda. No voy a terminar todavía. Le quiero hablar así. Si usted se ocupa
de lo espiritual, el ocuparse del espíritu, dice el Señor, es vida y paz. El ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. Si usted se ocupa de lo espiritual, eso es, mira, es tan interesante. El ocuparse de lo espiritual es vida y paz. ¿Sabe una cosa? Si usted quiere cosechar cosas espirituales, siembre en lo espiritual. La Biblia dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará. Escuche esto: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora, llego a esta pregunta hoy, en este mensaje. ¿De qué se ocupa usted? Sinceramente, contéstese usted ahí donde está. ¿De qué se está ocupando usted? ¿De la carne o de lo espiritual? ¿De qué se ocupa usted? Usted se puede contestar ahí donde está. ¿De la carne o de lo espiritual? Hay gente que se ocupa de estar en el chisme, pero no se ocupa de compartir la palabra de Dios. Hay gente que se ocupa de meter cizaña en otras personas, pero no se ocupa en traer gente para Dios, para que sean salvos. Hay gente que se ocupa en crear problemas en su casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que van. Hay gente que... Ahora, no me contestes, pero ¿de qué te estás preocupando tú? ¿De qué te ocupas tú? ¿De la carne o del espíritu? Hay gente que se ocupa de hacer las cosas de la carne. Hay gente que se ocupa de criticar a otras personas. ¿Qué estás haciendo cuando te ocupas en criticar a otras personas? ¿Tú crees que a Dios le gusta la crítica? ¿Cuántos vieron a Pedro criticando a Pablo? ¿Cuántos vieron a Jeremías criticando a Moisés? No, ¿verdad? Pero hoy ves en las iglesias, entre nosotros mismos los estamos criticando, porque cometemos un error. La Biblia no me muestra los hombres de Dios criticándose entre ellos mismos. ¿Y por qué la iglesia de hoy lo está haciendo? No solo aquí, es para las redes sociales también. ¿Por qué la iglesia de hoy lo está haciendo? Ahora, ¿de qué te estás ocupando tú? Yo quiero que esta palabra le llegue a usted. ¿De qué se está ocupando usted? ¿De sembrar discordia? ¿De lo carnal? ¿O de lo espiritual? ¿De qué se está ocupando usted? ¿De alimentar su espíritu o de alimentar su carne? Porque déjeme decirle que si usted se está ocupando de alimentar su espíritu, usted va a cegar vida eterna. Pero si usted se está ocupando de la carne, el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Quiere que le diga por qué hay cristianos dentro de las iglesias muertos? ¿Por qué hay cristianos secos? Y yo quiero que hoy se lleve esto usted. ¿Por qué hay cristianos en las iglesias muertos? Que toda la iglesia se goza, pero ellos no. ¿Por qué hay cristianos dentro de las iglesias que están muertos? ¿Quiere que le dé la respuesta? Porque se están ocupando de la carne. A la iglesia viene mucha gente, pero hay gente que sale lo mismo o peor que como entró. Ahora yo quiero que usted vea, escuche, ponga atención a esto. El ocuparse de la carne es muerte. Si usted se ocupa de su carne, está muerto. Y viene a la iglesia y es como un muerto, es como un zombie. La presencia de Dios baja y nadie siente nada, porque la mayoría de iglesias está llena de cadáveres espirituales. ¿Por qué? Ahora yo le he dado una respuesta. Si usted entiende, escúchame esto, si usted entiende lo que yo le estoy tratando de decir, le aseguro que usted va a cambiar, que su forma de pensar va a cambiar. El ocuparse de la carne es muerte. Hay
cristianos que están muertos. No se ocupe de alimentar la carne. El cristiano que está ocupándose de la carne, sencillamente es porque le da más tiempo. El cristiano que a veces no se ocupa del espiritual es porque le da más tiempo a las cosas de la carne. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios, hermano? Ya estoy terminando para deleite de algunos yo. ¿A qué le damos más tiempo? ¿Cuánto tiempo ha venido esta semana a la iglesia? ¿Cuánto tiempo ha orado esta semana? Meditemos. ¿Cuánto tiempo hemos orado esta semana? No me conteste. Por lo menos esta semana hemos orado 24 horas. No, o sí, no sé. ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí en la iglesia esta semana? ¿6 horas? Y lo invito para el siguiente sábado y no viene. Y lo invito al ayuno y no viene. Pero si quieres que Dios te use. ¿Usted cree que eso puede ser posible? Eso no puede ser posible. Porque Dios usa a aquellas personas que verdaderamente le buscan. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No. Usted viene y viene a la iglesia y Dios no se agrada de usted. Usted da y da ofrendas y diezmos y Dios no se agrada de usted. Porque vive según la carne. No, con sus diezmos y ofrendas no vamos a comprar a nadie nosotros. Hay gente que no agrada a Dios porque vive según la carne. Los que viven según la carne no se sujetan a Dios. Hay miles de cristianos que dicen ser cristianos rebeldes que no se sujetan a Dios. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Hay miles de cristianos rebeldes que no se sujetan a Dios. ¿Sabe por qué? Porque viven según la carne. Y el ego, la carne, no les permite sujetarse a Dios. ¿Por qué? Porque viven según la carne. Miren, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted está pensando que agrada a Dios y vive alimentando a la carne, no agrada a Dios. ¿Sabe por qué la ofrenda de Abel no fue recibida? Y la de Caín, la ofrenda de Abel fue recibida y la de Caín no. Póngase a pensar. ¿Cómo viene usted a la iglesia? ¿Cómo se acercó Caín? ¿Cómo se acercó Abel? Y una de las dos ofrendas fue recibida. ¿Cómo se acerca usted? ¿Cuál ofrenda agradó a Dios? La de Abel. ¿Por qué la de Caín no agradó a Dios? Porque a veces nosotros no podemos agradar a Dios, porque lo hacemos pensando en las mismas cosas de nosotros. La gente que no agrada a Dios es porque vive según la carne. La gente que no se sujeta a Dios es porque vive según la carne. Le voy a decir una cosa. Todos los que trabajamos tenemos un supervisor, ¿verdad? Un manager, un encargado. ¿Usted le hace caso al que está encargado suyo? ¿Sí o no? Todos trabajamos aquí. ¿Usted le hace caso a esa persona que está a cargo suyo? ¿O no? Ni lo quiere decir, le da vergüenza, ¿verdad? Porque sabe qué es lo que sigue que le voy a decir. ¿Y por qué aquí usted es rebelde? Bueno, usted no. ¿Por qué el cristiano es rebelde? ¿Por qué? Pero allá sí nos sujetamos. El otro día dijo un hermano: ¿usted se pone a pelear cuando el IRS le quita lo que le va a quitar a usted? Usted se pone a pelear con ellos cuando le quitan y ni le piden permiso, ¿verdad? Pero a la iglesia le traemos el dólar más viejito y todavía lo hacemos puño así para que le cueste al que cuenta la ofrenda. Y todavía criticamos en las redes sociales: ese pastor está pidiendo solo dinero, se está robando el dinero. ¿Cuál dinero si usted no diezma? ¿Cuál me va a robar? ¿Cuál me robo?
Hermano, es en serio. Nosotros, hermano, debemos de agradar a Dios. Pero lo agradamos cuando vivimos conforme al Espíritu. Si quiere estar fuerte en lo espiritual, tiene que buscar a Dios. Yo quiero decirle el último ejemplo que le voy a dar, los últimos ejemplos. Jesús pasaba tiempo con Dios. Jesús pasaba mucho tiempo con Dios. Y cuando Jesús bajaba de la montaña, ¿qué hacía Jesús? Encontraba un cadáver y ¿qué pasaba? Lo resucitaba, ¿se acuerda? Encontraba un endemoniado y ¿qué pasaba? Lo liberaba. Encontraba un enfermo y ¿qué pasaba? Lo liberaba. ¿Por qué cree usted? Porque Jesús pasaba tiempo alimentando su espíritu con Dios. ¿Por qué cree usted? Los milagros no es que han dejado de existir. Dios es el mismo. Dios puede levantar muertos aún hoy aquí. Aquellos que están espiritualmente y aquellos que están físicamente muertos, Dios los puede resucitar. Como en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la iglesia primitiva, Dios los puede resucitar. ¿Y por qué cree que no pasan hoy? Porque el hombre no quiere buscar, no quiere pagar el precio. La mujer no quiere pagar el precio. Jesús pasaba tiempo con Dios. Y cuando bajaba de la montaña resucitaba a los muertos. ¿Se acuerda de Daniel? Daniel capítulo 6 nos cuenta que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel pasaba tiempo con Dios. Ningún hombre fue usado como fue usado Daniel en ese tiempo. ¿Sabe por qué Dios usó a Daniel? Porque Daniel pasaba tiempo con Dios. No importaba la circunstancia que Daniel estuviera viviendo, que alrededor de él hubiera. Firmaron una orden para que no orara. ¿Y qué hizo Daniel? Continuó orando, para que no adorara a Dios. Daniel continuó orando, continuó adorando. ¿Sabe por qué? Porque Daniel sabía que él estaba agradando a Dios. Yo quiero que usted hoy en este momento, yo quiero que usted se dé cuenta. En Daniel había un espíritu superior, Daniel 6:3. Pero ¿sabe por qué? Porque Daniel vivía en una vida de oración con Dios. Ninguno de los demás gobernadores tenían la sabiduría de Daniel, porque vivía en comunión con Dios. Mire, usted puede ser el hombre más estudiado del mundo, pero si hay un hombre que vive en comunión con Dios, usted no rebasa esa sabiduría, porque la sabiduría que viene de Dios es la mejor y es lo que el mundo necesita. Es lo que nosotros necesitamos. El cristiano debe de vivir su vida en el Espíritu. El verso 9 dice que el cristiano debe de vivir su vida en el Espíritu. ¿Sabe? Hay algo tan interesante que con esto quiero terminar. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Este no es de él. Así es que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, pastor, ¿cómo yo me doy cuenta si alguien tiene el Espíritu de Cristo? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Se ha puesto a pensar cómo nos damos cuenta? Quiero que meditemos en esto. El verso 9 termina diciendo que los que viven según el Espíritu tienen el Espíritu de Dios. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo usted se da cuenta que alguien tiene el Espíritu de Cristo? Le voy a decir esto. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo, escuche esto, pero los que son de Cristo, le estoy diciendo, figurando una pregunta. ¿Cómo usted se da cuenta que alguien tiene el Espíritu de Cristo en él? Ahora, lo voy a dejar que usted se vaya con esto, porque esto le va a ayudar mucho. ¿Cómo yo me doy cuenta que alguien tiene el Espíritu de Cristo? Tiene el Espíritu Santo, tiene a Dios en su corazón. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo, escuche esto, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos. ¿Cómo usted se da cuenta que alguien tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo se da cuenta que alguien tiene a Cristo en su corazón? Porque esa persona ha crucificado la carne. Porque es una persona mansa, es una persona humilde, es una persona que cada día se parece más a Cristo. Pero hay gente que dice ser hijo de Dios, pero no ha crucificado la carne. Se enoja a cada momento, dice maldiciones a cada momento. Y los que son de Cristo han crucificado la carne, con sus pasiones y con sus deseos. Los que son de Cristo, el enojo se ha ido, el orgullo se ha ido, los celos se han ido, la envidia se ha ido. ¿Les sigo más? La ira se ha ido, el chisme se ha ido, y hay muchas cosas más. Los que son de Cristo han crucificado la carne, porque el enojo no es fruto del Espíritu, la envidia no es fruto del Espíritu, el orgullo no es un fruto del Espíritu. ¿Fruto de quién es? ¿Sí sabe de quién es el fruto del Espíritu? El enojo no es fruto del Espíritu, es fruto de la carne. Así es que si usted ve a una persona que dice yo tengo a Cristo en mi corazón, y es una persona orgullosa, arrogante, chismoso, tiene todo eso, corra de él, aléjese de esa persona, porque sabe, lo va a terminar dañando a usted. Aléjese y siga orando por esa persona. Ahora, si esa persona le dice yo necesito ayuda, ora por mí, es una gran diferencia. Los que tienen el Espíritu de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Es triste, pero hay cristianos que siguen deseando cosas que no tienen que desear. Hay cristianos que siguen deseando las cosas de este mundo. Y el que tiene el Espíritu de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, lo único que desea es agradar a Dios. No desea hacer nada más. Yo quiero que se lleve esto hoy. Si usted tiene el Espíritu de Dios ahí con usted, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted es una persona que vive conforme al Espíritu. Ahora quiero que usted se responda ahí donde está. ¿A quién agrado yo? ¿O cómo ando caminando yo? ¿Me deleito todavía en esta carne o me deleito en el Espíritu? Quiero que terminar con esto. Y quiero que hoy en este momento usted se ponga a pensar: ¿a quién o qué está alimentando más usted hoy? ¿La carne o el Espíritu? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Póngase sobre sus pies. Y yo lo voy a invitar hoy día. Que usted en este momento medite. Y que se ponga a pensar usted: ¿por qué Dios lo trajo hoy aquí? ¿Por qué Dios lo ha traído hoy a usted aquí? ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Según la carne o según el Espíritu? Yo quiero que usted hoy, este día, se comprometa usted con Dios. Y si todavía hay frutos de la carne en su vida, quiero que usted se acerque a Dios. Bueno, si usted lo quiere hacer, acérquese a Dios y pídale a Dios y dígale: Señor, yo necesito que tú quites estos deseos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.